Saludos para todos, qué alegría poder reunirnos este día tan especial y lo es por varias razones, creo. Una de ellas y la principal es que hoy volvemos a encontrarnos, a reunirnos y como familia, como iglesia, lo hacemos en torno a nuestro Señor. Creemos que hoy Él inspirará nuestras vidas, pero también es un día maravilloso, un día especial porque celebramos acá en nuestra nación, en Venezuela, celebramos el Día del Padre. Así que desde acá, desde las buenas nuevas de Cabudare, vayan nuestra mayor felicitaciones para cada uno de los padres que nos ven, reciban un abrazo y espero y es mi más profundo anhelo que puedan no solo disfrutar de este día, sino de este año que está por delante, que puedan gozar del favor y de la gracia del Señor. Aún lo que cantaban las chicas, pues es una manera también de honrarles y de decirles que son de alto valor para nosotros también. Muy bien, yo quisiera entonces hoy continuar con la serie que venimos compartiendo, que es prosperar por gracia versus prosperar por esfuerzo. Y el tema que nos ocupó en la sesión anterior fue ese preludio a prosperar, a la prosperidad, lo que sucede como antesala para que nosotros podamos vivir en prosperidad. Pero hoy quiero entonces hablarles de un tema que he llamado pensar correctamente, la importancia de alinear nuestros pensamientos, pensar de forma correcta para que entonces sintamos que estamos alineados a los propósitos de Dios y poder avanzar y sentir que prosperamos, creer y estar convencidos de ello. Y quiero comenzar leyéndoles el Salmo 127, el versículo número 2. Mira lo que dice: es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Dice la Escritura, es inútil que te esfuerces tanto. Y una de las cosas que puedo observar allí es que dice, para alcanzar alimento, pero luego dice, Dios da descanso. Y en apariencia pareciera, bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo creo que cuando decidimos a través de lo que son las promesas de Dios, prosperar por medio de la gracia de nuestro Dios, una de las cosas que vendrá sobre nuestra vida es el descanso, es la tranquilidad de saber que aunque puedo trabajar, que aunque puedo emprender cosas y sentir que estoy poniendo mi empeño en ello, sé que no es por mero esfuerzo que prosperaré, sino porque el favor de Dios y la gracia de Dios está sobre nuestras vidas. Y la semana anterior o en el tema anterior les compartía en ese preludio, eso que sucede antes, les decía entonces que nosotros necesitamos reconocernos como hijos de Dios, pero también reconocernos como redimidos por Dios, es decir, que Él ha pagado por nosotros, también perdonados por Dios, llenos de su sabiduría y de su entendimiento para poder avanzar en lo que Dios tiene para nosotros en esa vida abundante y finalmente reconocernos como herederos. Pero una vez que hacemos eso, entonces necesitamos preguntarnos, ¿cuál es mi manera de pensar en relación a todo esto de prosperar en la vida, de avanzar en cada área? También les recuerdo, como les decía, que prosperar no solo se trata del área económica o de asuntos materiales, sino que va mucho más allá. Tiene que ver con cada área de nuestra vida. Y lo primero que entonces hoy quiero que hagamos es tratar de responder esta pregunta o responder esta pregunta. ¿De dónde nos viene la idea de que es el mero esfuerzo el que hará que salgamos adelante? ¿De dónde nos viene esa idea? Es más, preguntarnos, ¿es completamente errada esta idea? Esto no es lo que sucederá realmente.
Pues si vamos a responder esta pregunta, me gustaría que lo hiciéramos desde la Escritura misma, desde la misma palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si tú y yo vamos a alinear nuestra manera de pensar, si nosotros vamos a actuar de acuerdo al diseño de Dios, y es Él el que por gracia nos permitirá prosperar, entonces necesitamos preguntarnos, ¿dónde ese algo, eso que Dios había planeado para nosotros, se rompe? Y para eso entonces quiero que leamos una porción de la Escritura que encontramos en el libro del Génesis, es decir, vayámonos al principio para darnos cuenta de dónde nos viene esta idea de que necesitamos hacer más y más y más esfuerzos para poder prosperar en la vida. Y vamos a mirar cuál es la diferencia para aquellos que hemos decidido creer en Cristo Jesús. Génesis capítulo 3, versículo 17 dice lo siguiente: después Dios le dijo al hombre, eso es después de que ellos han pecado, de que comen del árbol prohibido, de que Eva habla con Adán y entonces toman la decisión de no tomar en cuenta las instrucciones que Dios les había dado y el orden que Dios había establecido. Pero luego de eso entonces Dios habla con ellos y les dice: después Dios le dijo al hombre, la tierra estará bajo maldición por tu culpa, pues le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto que te prohibí. Por eso de aquí en adelante tendrás que trabajar muy duro para conseguir tu alimento. La tierra te producirá espinos y cardos y tendrás que comer plantas silvestres. Para obtener tu alimento tendrás que trabajar mucho hasta el día de tu muerte. Ese día volverás a la tierra de la cual fuiste hecho, pues eres polvo y al polvo tendrás que volver. Y aquí hay dos frases dichas por el mismo Dios. La primera es: tendrás que trabajar muy duro y tendrás que trabajar mucho. ¿Debido a qué? Debido a la caída, a la desobediencia, porque no siguieron el orden que Dios había establecido. Así que a partir de ese momento, muchas personas o los seres humanos crecen con esta idea en la mente: necesito trabajar arduamente, esforzarme mucho y trabajar también de esa manera para poder alcanzar alguna cosa que quiera lograr. Y en apariencia esto parece que está bien. En apariencia pareciera que si eso fue lo que Dios estableció por aquella causa, entonces aún hoy nosotros necesitamos hacerlo de esa manera. Y desde luego, cuando alguien se esfuerza en hacer algo, puede alcanzarlo, va a lograrlo. Pero el resultado de eso que alcanza quizás no se compara con el agotamiento, con el desgaste que eso puede producir en diferentes áreas de la vida. Ahora, cuando Jesús vino, cuando Jesús interviene, cuando Cristo viene para redimirnos, para salvarnos, para hacernos hijos de Dios y para que nosotros podamos pasar de ese estado, de esa forma de vida a una nueva vida en Cristo, entonces allí tenemos que pensar cuál es la forma en la que ahora debo ver las cosas en relación a aquello que me permite avanzar, para que entonces ya no esté alineado en la desobediencia que los primeros padres tuvieron, sino que ahora puedo alinear eso a la obediencia de aquel que es el segundo Adán. Por eso, si yo trabajo solo por esfuerzo, lo estoy haciendo a la manera de antes, lo que antes teníamos que hacer. Pero cuando yo soy consciente de que he recibido el favor de Dios y que a través de Jesucristo me ha alcanzado su gracia, entonces ya no me miro a través de los errores que cometió Adán y de lo que cometieron los primeros padres, sino que ahora puedo enfocar mi pensamiento, mi manera de ser, mi manera de actuar de acuerdo a ese segundo Adán del que habla la Biblia, que es Cristo Jesús. Y si en Adán nosotros fuimos separados de Dios, es en Cristo que hemos sido reconciliados. Si es que en Adán hemos perdido el orden y la forma original en la que Dios estableció que viviéramos, una nueva vida en Cristo lo que significa es que ahora nosotros podemos vivir con una manera de pensar, una manera de actuar y una manera de sentir completamente
diferente. Así que no es que está completamente errado el hecho de que pensemos que necesitamos entonces hacer un gran esfuerzo para poder lograr salir adelante. El punto es que si ya Cristo vino, entonces aquello que había sido establecido queda roto para que ahora nosotros podamos ver la vida de una manera diferente, desde una perspectiva diferente. Y aquí hay que preguntarse, ¿cuál es tu manera de pensar en relación a esto? ¿Eres de los que cree que cada día tienes que hacer tu mayor esfuerzo, tienes que quedar exhausto, salir temprano en la mañana, llegar tarde y hacer todas las cosas porque si no sientes que no estás avanzando? Medita entonces en lo que acabamos de leer, no solamente en el Salmo 127, sino aún en el libro de Génesis, y pregúntate, ¿vives de acuerdo a eso o vives de acuerdo a la verdad que te dice que ahora la gracia y el favor de Dios está sobre tu vida? ¿Cuál es entonces la diferencia? Vamos a mirar cuál es la diferencia al venir a Cristo. La diferencia es esta. Es su gracia. No eres bendecido por lo que haces, no eres prosperado por tu esfuerzo personal, no avanzas solo por el conocimiento que humanamente tienes, lo haces como muchas personas lo han hecho a través del tiempo, porque la gracia del Señor ahora ha reposado sobre ti. Y aquí uno puede preguntarse, pero entonces ahora no debo hacer ningún esfuerzo. Sí, vamos a hacer esfuerzos, desde luego que sí, pero entendiendo que aunque todo esfuerzo es humano, el resultado de lo que quiero alcanzar, aquellas cosas que quiero lograr, me vendrán desde el favor de Dios que está sobre mi vida, me vendrán de parte de Dios. ¿Qué trae eso al corazón? Lo que dice el mismo Salmo 127, descanso. En lugar de estar afanado por qué comer, por cómo vestirnos, qué cosas puedo llevar a mi casa, cómo puedo lograr que mi empresa vaya adelante, cómo puedo lograr que mi ministerio vaya adelante, solo puedo preguntarme, en ese caso yo hago mi parte, pero luego entonces entro en el descanso de saber que el resultado no viene por lo que yo haya hecho, sino por lo que Dios ha prometido que hará en mi vida. Eso nos hará incluso disfrutar más de la vida, nos hará disfrutar de las cosas que queremos alcanzar, de las cosas que estamos haciendo, nos permitirá llevar las cosas con más tranquilidad, pero también disfrutar con la gente que nos rodea, porque hay personas que pueden lograr cosas pero no disfrutan de la vida. Hay personas que pueden acumular riqueza, pero se alejan de las personas. Hay personas que teniendo dinero, por ejemplo, sabemos que prosperidad no solamente se trata de eso, pero lo incluye. Personas que teniendo dinero viven atemorizadas por perderlo, viven angustiadas por si alguien les estafa, viven con miedo de pensar que puedan volver a lo que antes era su vida cuando quizás no tenían alguna cosa. Pero no es así que prosperamos por gracia. Cuando prosperamos por gracia, no solamente recibimos lo que necesitamos, sino que disfrutamos lo que tenemos. Y allí hay una gran diferencia. Podemos ir a trabajar desde luego. No solamente es que hay honra en eso, sino que el trabajo también forma parte de nuestra vida. La diferencia es que quien trabaja creyendo que es el esfuerzo el que le hará prosperar, llegará agotado, cansado, destruido quizá, y sentirá que es el sudor de su frente, como la misma Escritura lo dice, el que le permite lograr tal cosa. Por otro lado, el que se sabe favorecido por Dios, trabaja, hace su esfuerzo, pero puede llegar a casa confiado. Algo salió mal, sabe que Dios le dará por gracia una nueva oportunidad para volver a hacer aquello que quizá hoy no salió bien. O si algo no sale como él espera, sabe que la Biblia nos enseña que a los que amamos a Dios las cosas nos ayudan para bien y que Dios puede aún revertir ese resultado en nuestro favor, porque Él está con nosotros, su favor está sobre nosotros. Y de esa manera nosotros no solamente
trabajaremos, nos esforzaremos en hacer alguna cosa, sino que en su momento también confiaremos y disfrutaremos de la paz con Dios. ¿Quiere alguien, por ejemplo, lograr una carrera? Por supuesto, tiene que estudiar con la sabiduría que te viene de Dios, va a salir bien. El asunto es que cuando vas a hacerlo, lo haces con la debida confianza, sabiendo que Dios está contigo. Que aún lo que tengas que recordar, Dios te dará la sabiduría para hacerlo. Alguien quiere iniciar un matrimonio. Lo hace no mirando en torno a él y viendo las circunstancias que le rodean, sino sabiendo que Dios colocará favor sobre su vida porque se sabe hijo o hija de Dios y reconoce que quien haya esposa haya el bien y goza del favor de Dios. Y ahí está la diferencia, es su gracia. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 9. Dice, ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, se hizo pobre por amor a ustedes para que mediante su pobreza se enriquecieran ustedes. Es maravilloso leer esto. Porque lo que nos está diciendo, no importa lo que hicieras, no importa qué tanto esfuerzo hiciéramos, no importa qué tan encumbradas sean las metas que alcanzáramos, éramos simplemente pobres espirituales porque estábamos separados de Dios. Teníamos pobreza en nuestra manera de pensar porque nos gobernaban quizás algunos pensamientos egoístas, egocéntricos, quizás nos gobernaban pensamientos de venganza, en fin. Pero en medio de esa pobreza, lo que dice la Escritura entonces es que como Dios mostró su gracia a través de su Hijo, dice que aún Él siendo rico, y lo era, es más, lo es. Pero hablando de ese momento en el que toma esa decisión, como lo describe el apóstol Pablo, era el dueño de todas las cosas. Pero lo que dice es que entonces Él se hizo pobre, Él fue empobrecido para que nosotros ahora podamos vivir con esa manera de pensar. He sido enriquecido por medio de la gracia y el favor que de Jesucristo he recibido. ¿Puedes decir eso en relación a ti? Puedes decir, soy una persona que goza de la riqueza celestial, que goza aún de aquellas cosas que pertenecen a mi Padre, porque soy su heredero y porque con gracia me ha alcanzado. Y en este caso yo te animo no a mirar alrededor. Quizás miras alrededor y sientes que hay cosas que faltan, que hay cosas que no están, pero no te mires solo en relación a las cosas que posees o a las cosas de las que careces. Mírate a la luz de quien tú eres en Cristo Jesús y mírate a través del favor y de la gracia. ¿Sabes lo que ocurrirá? Lo que la Biblia dice, el mismo Jesús enseña, es esto, que cuando nosotros, tú y yo, decidimos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas comenzarán a ser una añadidura. Aún las cosas materiales, los logros personales comienzan a alinearse para que puedan ser alcanzados por aquellos que hemos decidido buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque eso somos la justicia de Dios. Somos llamados justos por medio de la obra de Cristo. Todas las cosas las hemos alcanzado ya, quizá no. Es más, estoy más que seguro que no hemos alcanzado todas las cosas que anhelamos, pero podemos ir tras ellas sabiendo, o podemos pensar en ellas sabiendo que el favor de Dios está sobre nuestras vidas y que prosperaremos porque la gracia del Señor nos ha alcanzado, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y que juntamente
con esas bendiciones eternas también nos vienen las bendiciones temporales, porque en Cristo, dice la Escritura, vino Dios a reunir tanto las cosas celestiales como las cosas terrenales, y con ello nos ha favorecido. Puedes preguntarte en este momento, ¿cuál es tu manera de pensar? ¿Qué es lo que anhela tu corazón en relación a estas cosas? Pregúntate. ¿Eres de los que te levantas muy temprano y desde que te levantas ya estás preocupado por todas las cosas que tienes que hacer? En la sabiduría del mundo te dice, tienes que tener una agenda desde que te levantas y hasta que te acuestas. Pero quiero decirte esto, querido. No está mal que llevemos una agenda, no está mal que nosotros llevemos un orden en nuestra vida, pero lo que la Biblia nos dice es que nosotros no podemos ser esclavos de nada. Que si hemos recibido a Jesucristo y que si hemos recibido la libertad que por medio de Él Dios nos ha dado, no es para volver a estar esclavizados de la preocupación, esclavizados de las tareas y de las labores, sino que podemos vivir en ellas, pero en libertad. Y esa es la diferencia. La diferencia en esto de saber que es la gracia del Señor sobre nuestra vida es entender que yo hago mi parte, pero eso que hago tiene una limitación porque soy simplemente un ser humano. Puedo hacer un plan de negocios, puedo hacer un plan para el matrimonio, puedo hacer un plan para la familia, puedo hacer un plan para mi ministerio, puedo hacer un plan personal, puedo hacer planes en cualquier área, pero con la debida confianza, sabiendo que la diferencia la ha hecho nuestro Señor Jesucristo. La diferencia en nosotros ha sido hecha por Él. Por eso quiero entonces que respondamos esta tercera pregunta, y es esta: ¿con qué actitud entonces podemos asumir la vida al gozar de su gracia? ¿Cuál debe ser la actitud con la que nos levantamos cada mañana, con la que asumimos cada reto, con la que emprendemos cada nuevo sueño y nueva idea? ¿Cuál debe ser la actitud? ¿Cuál debe ser nuestra manera de pensar? Mientras meditaba en todo esto, me puse a leer el Salmo 37 y es interesante lo que este Salmo nos habla. Dice así, voy a leer algunos versículos. Dice que no te provoquen enojo los malvados, ni envidies a los que hacen mal. Pronto se desvanecen como la hierba y desaparecen como las flores de primavera. Mira lo que dice el versículo 3. Pero confía en el Señor, sé generoso y bueno, entonces vivirás y prosperarás aquí en la tierra. Tenemos una seguridad eterna, comprada por el Señor. Pero lo que está diciendo este salmo es que tu prosperidad no solo tiene que ver con lo eterno, con el futuro, con las cosas que vienen cuando el Señor esté con nosotros, sino que aún, que obviamente eso está incluido, pero que también tiene que ver con nuestro ahora, tiene que ver con nuestro hoy. Y lo que dice acá es: confía en el Señor, sé generoso y bueno, entonces vivirás y prosperarás aquí en la tierra. Dice: deleítate en el Señor, así Él te dará lo que tu corazón anhela. Encomienda al Señor todo cuanto haces, confía en Él, confía en que Él te ayudará a realizarlo y Él lo hará. Tu inocencia alumbrará como el alba, tu justicia resplandecerá como el sol de mediodía. Interesante el versículo 7. Reposa en el Señor, espera con paciencia que Él se manifieste, no envidies a los malvados que prosperan o te desesperes por sus perversos planes. Deja el enojo, apártate de la ira, no envidies a otros, con ello solo te perjudicas.
Creo que es un salmo que nos habla claramente cuál debería ser nuestra actitud ante la vida, sabiendo que a través de su gracia somos prosperados. Hay varias cosas que dice este salmo. La primera es, confía en Dios. Confía en Dios. Conversando con una persona, uno de estos días me preguntaba, ¿cómo hace pastor para traer ánimo a la gente en medio de tanta situación difícil que ahora se presenta? Era alguien que no es creyente, no comparte nuestra misma fe, pero sabiendo que yo era pastor, me preguntaba eso. Yo sonreí y dije primeramente para mí mismo, porque nuestra confianza no está en las circunstancias, nuestra confianza está en Dios. Un Dios que va más allá de cualquier situación. Las situaciones pueden ser penosas, pueden ser difíciles, aún pueden ser frustrantes. Para quienes vivimos aquí en Venezuela, muchas situaciones en las que nos encontramos muchas veces pueden generar frustración. La Biblia dice que no debemos enojarnos por los perversos, por los que hacen planes y les va bien, como cuando alguien está en la fila de una gasolinera y sabe que hay alguien que está pagando soborno para poder salir primero, y entonces se genera frustración dentro de esa persona, y entonces lo que dice estamos, no se enojen por eso, tranquilos. No vas a prosperar porque ellos dejen de hacer eso. No vas a ser mejor, no vas a disfrutar más de la vida solo porque ellos abandonen eso, pero lo contrario sí. Es decir, cuando dejas de pensar en estas cosas, entonces comienzas a darte cuenta que tu bienestar, que tu prosperidad y que la vida que Dios ha prometido para ti no depende de que alguien más cambie, sino de tu propia manera de confiar y de creer en aquel que es tu Dios y tu Señor. Pero ciertamente somos simplemente seres humanos y a veces puede producir cierto enojo dentro de nosotros, pero interesante lo que dice al final del versículo 7 este salmo, y es, deja de hacerlo porque eso no perjudica a nadie, te perjudica es a ti. ¿Quieres vivir una vida próspera? Que tu actitud no sea cuestionar lo que cada quien hace, sino preguntarte, Dios, ¿qué es lo que estás haciendo para mí? Porque confío en que lo que haces para mí está bien. Confío en que lo que quiero alcanzar, tú me permitirás tenerlo. Dice, sé generoso. Queremos prosperar, más feliz es el que da que el que recibe. La prosperidad no comienza recibiendo, la prosperidad inicia dando. Cuando somos capaces de lo que por gracia hemos recibido, darlo aún a otros por gracia, es allí cuando nosotros podemos decir, estamos prosperando. Porque hay personas que tienen y retienen aquellas cosas que poseen, y lo que dice la Escritura es que vienen a vivir en miseria. Porque la prosperidad no es solo tener, es también la disposición de dar. Es saber que lo que tengo tiene un propósito en mi vida. Y es una gran diferencia. Porque quienes logran las cosas creyendo que las han logrado por esfuerzo, entonces se agarran y se aferran a ellas, como decimos acá, con dientes y uñas. Es como que esto me ha costado tanto que no quiero deshacerme de ello. Pero cuando alguien vive con la conciencia de que lo que tengo, lo tengo por gracia, lo que he recibido ha sido del favor de Dios, y cuando Dios mismo nos dice, y si estas cosas las has recibido, no te aferres a ellas como si nunca las fueras a perder, sino al contrario, pregúntate, ¿cuál es el propósito de tenerla? Y que la actitud sea, si Dios me permite tener algo, es para entonces mostrar también su gloria y su favor sobre la vida de otras personas. También dice el Salmo, no solamente que debemos confiar y ser generosos, dice, encomienda al Señor todo lo que haces.
colocar delante de Él cada una de las cosas que hacemos. Es bueno preguntarnos, desde las cosas más pequeñas, desde las cosas más sencillas de la vida, de aquellos pequeños planes la cotidianidad, hasta los grandes propósitos de vida, hasta aquellas cosas grandes que anhela tu corazón, las traes delante del Señor. ¿Qué sucederá allí? Número uno, sabrás que no estás solo. Y no hay nada mejor que contar nuestros mejores planes a quienes nos aman, a quienes confían en nosotros, a quienes saben que tenemos futuro. ¿Y sabes quién hace eso principalmente? Nuestro Dios, nuestro Padre. Por eso, orar y confiar en Él y acercarnos para decirle: esto es lo que anhelo, eso es lo que quiero hacer, estos son mis planes con mi familia, estos son mis planes para mi ministerio, estos son mis planes matrimoniales, estos son mis planes económicos, en fin, mis planes personales. Y repito, desde las cosas más pequeñas, aún cosas que otros pueden, que a otros o a la vista o mente de otros puedan parecer triviales, pero no lo son para ti. Si son importantes, lo que dice es: encomienda al Señor todo cuanto haces y confía que Él te ayudará a realizarlo. Y Él lo hará. Él lo hará. Es una actitud muy distinta a creer que estoy solo en la vida, tratando de alcanzar cada detalle y lograr cada objetivo. Y no solamente es que estoy batallando solo, sino que tengo como el viento en contra. Hay personas que marchan por la vida con esta actitud, creyendo que hay una conspiración eterna contra ellos, que todo conspira contra ellos. Sienten que si un semáforo se pone rojo cuando ellos van deprisa es porque alguien pulsó alguna cosa para detenerlos. Que si algo sucede en el trabajo es porque alguien más ha tomado esa iniciativa para desfavorecerlos. Y ciertamente estamos en un mundo plagado de gente que quizás actúa con maldad o llena de gente que actúa no bien. Pero eso no significa que tenga yo que andar por la vida viendo en cada situación un problema del cual cuidarme, sino al contrario. Decirle: Señor, por algo me he detenido aquí, porque si tú guías mis pasos, si tú me ayudas a llevar adelante mis planes y tu conocimiento es eterno, sabes cuáles son las mejores cosas que yo necesito. Y te tengo una maravillosa noticia: cuando Dios está en el asunto, hasta el diablo trabaja para él. Punto. Y hay cosas que en apariencia pareciera que pueden ser mal. Pero cuando estas cosas sucedieron en la vida de un hombre llamado Job, y sus amigos vinieron para decirle: esto te pasó por esto te pasó por aquello, mira, Dios permitió esto, fue por esto otro. Dice en un momento que Dios habla y dice: lo que han oído de mí no es cierto, no es verdad, así que yo hablaré y ustedes oirán. Y lo que viene a continuación no solamente es una maravillosa respuesta de Dios, sino que el resultado que vemos en la vida de Job, una vez que Dios interviene, es un resultado no solo inesperado para la gente que le rodeaba, inesperado para el propio Job, porque Dios lo que hizo fue prosperarlo aún más ampliamente, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y cierro con esto. Lo que dice aquí es: reposa en el Señor. Es una diferencia bien marcada y es una actitud con la que necesitamos asumir los retos de la vida. Digo que es una diferencia marcada porque quien prospera por mero esfuerzo vivirá su vida agotado. Pero quien decide prosperar por gracia
es consciente del reposo que en Dios puede tener. Cuando leemos Génesis capítulo 1 nos damos cuenta que los primeros días, los primeros 6 días, dice la Biblia, Dios trabajó, pero el séptimo descansó. Y la carta a los Hebreos nos dice que cuando nosotros venimos a Jesucristo es como si entráramos en el día 7, en el día de descanso. ¿Sabes que cada día de nosotros es un día de descanso? Porque no se trata de no hacer nada, sino que aquello que hacemos, lo hacemos con tal confianza que es entonces como estar en el reposo del Señor, en el descanso de Dios. Eso nos vino a través de la obra de Jesucristo. Y es una gran diferencia entre tratar de prosperar por mero esfuerzo y vivir agotado, que prosperar por gracia y sabernos descansados. Jesús dijo, ¿está alguno agotado? ¿Alguno se siente mal? Vengan a mí. Vengan a mí y yo les daré descanso. El descanso del alma, no solo el del cuerpo, el descanso del alma. Y hoy oro en tu favor. Hoy oro para que Dios pueda hacernos consciente en nuestra manera de pensar que la vida no es para andar batallando con cosas pesadas, cargas y cosas que pareciera que ya nos van a asfixiar, sino con esta actitud. Si he venido al Señor, Él alivianará mi carga y ha prometido que yo pueda vivir descansado. Descansar no es no hacer nada, es colocar nuestras cargas sobre aquel que va con nosotros. Tenemos que trabajar, desde luego, pero lo podemos hacer sabiendo que Dios aliviana nuestras cargas y vivir descansados. Queremos llevar adelante nuestra vida ministerial. En lugar de tomar simplemente pesadas cargas, hacerlo mejor de nosotros, disfrutando de lo que Dios nos ha llamado a hacer, sabiendo que Él nos llevará o Él nos ha invitado a llevar nuestras cargas, dar descanso a nuestra alma, aún en relación a nuestras emociones. El Señor ha plantado en nosotros a su Espíritu Santo porque Él desea que nosotros podamos disfrutar del fruto del Espíritu, que podamos tener más gozo, más paz, más paciencia, más tranquilidad, que podamos disfrutar aún del bien y de la bondad suya que ha sido mostrada de diferentes maneras. Por eso este día yo entonces quiero animarte a pensar en algunas de estas cosas que hoy hemos compartido. Y aplícalas a tu vida. Pregúntate, ¿soy de los que vivo afanados como Marta o soy de los que vive confiado como María? Hablando de la historia de María y Marta, las hermanas de Lázaro. ¿Soy de los que me levanto sabiendo que este tendrá que ser un buen día porque ya el favor de Dios está sobre mi vida, porque la gracia de Dios me ha venido para pasar la eternidad conmigo y no algo que va y viene? ¿O me levanto cada día preocupado? A veces escucho personas que dicen, yo desde que me levanto cansado. Ahora, está bien que en el esfuerzo físico alguna vez podamos estar cansados. El asunto es, ¿no será que estamos tratando de que nuestra vida sea mejor, pero por mero esfuerzo? Eso significaría que entonces estamos llevando la vida bajo las consecuencias del primer Adán. Pero si hoy decidimos decir, Señor, ya no quiero vivir de esta manera, porque si tu Hijo vino a mostrarme su favor y a conectarme con la gracia, no es para que yo siga viviendo según ese pasado, sino según este presente. Ese presente que me dice que en la cruz
Hubo una diferencia para mí. Que en la cruz tú pagaste el precio de mi paz, de mi tranquilidad, de mi descanso, y que me has dado vida y vida abundante. Pregúntate, ¿asumes la vida desde la posición de hijo, de hija? Y no respondas rápidamente. Echa un vistazo a cómo es tu día a día. ¿Cuáles son las cosas que te preocupan? ¿Cuáles son las cosas que te ocupan? ¿Cuáles son las cosas que te generan tanta alegría? ¿Cuáles son las cosas que te están generando preocupación o aún tristezas? Y pregúntate, ¿estoy viviendo la vida y estoy tratando de llevar mis cosas desde la gracia que he recibido de mi Padre? ¿O creyendo que lo que yo no haga no se hará? Por eso, oro al Señor para que nuestra actitud venga y sea un reflejo de la renovación de nuestros pensamientos. Que sea un reflejo de lo que su palabra ha sembrado en nuestros corazones. Y aunque sé que no hay días, que todos los días no son iguales y que hay días que pueden ser particularmente difíciles y que no siempre es fácil mantenernos enfocados en estas verdades, oro para que la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo pueda recordarte esto cada día y que puedas levantar tu mirada y decir, disfrutaré de la vida porque es vida abundante, no es cualquier vida, es vida eterna. Es la vida que me ha regalado mi Padre. Quiero que tomemos un momento para orar, pero antes de eso, quiero entonces hablarle a los que hoy quizás están con nosotros por primera vez, o has estado antes con nosotros, pero quieres recibir a Jesucristo en tu corazón. Quiero que ahora mismo, si ese es tu anhelo, puedas hacer una oración de acercamiento a Dios y pedirle que Él sea tu Padre. En un instante voy a guiarte en una oración. Si hoy has estado con nosotros por primera vez y hoy quieres entregar tu vida al Señor y experimentar esa gracia de la que hoy hemos estado compartiendo, ese favor de Dios sobre tu vida, saberte un hijo o una hija de Dios, quiero entonces animarte a hacer conmigo una pequeña oración. Yo nada más voy a guiarte porque no es la oración la que genera salvación, sino aquel a quien oramos. Si ese es tu caso, si así lo deseas, entonces ora conmigo así. Dile, querido Padre Celestial, quiero darte gracias porque sé que mi vida me ha sido entregada por ti. Dile gracias porque hasta ahora me has ayudado, me has cuidado y sé que tienes un propósito para mí. Dile, te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, de las cuales me arrepiento desde mi corazón, pero quiero reconocerte como mi Señor y mi Salvador y disfrutar de esa nueva vida y de la prosperidad que viene en ella. Dile gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Si hoy has hecho esta oración, nos encantaría saberlo. Quiero pedirte que nos escribas o nos llames, nos mandes algún correo electrónico, en fin, de tal manera que podamos saber de ti porque queremos aún ayudarte en esta nueva etapa de vida que estás iniciando, con esta fe que has abrazado. Queremos guiarte de parte del Señor, pero también conocerte porque ahora eres parte también de nuestra familia. Quiero también hablarle a la iglesia en este día. Vamos a tomar un tiempo para orar. Quiero orar por quienes han estado enfermos o quizás necesitados en algún área y aún orar para agradecer al Señor en este día
por nuestras vidas. Pero antes de hacerlo, quiero entonces, quiero también felicitar o felicitar una vez más a los padres en su día. Quiero declarar bendición sobre ti. Quiero pedirle al Señor que no solo este día, sino los días, las semanas, los meses y durante todo este año que está por delante también puedas disfrutar de las bendiciones que ya Dios ha dispuesto para ti. A los hijos, si tienes aún tus padres con vida, envíales una nota, llámales por teléfono si están lejos, pero si tienes oportunidad de pasar tiempo con ellos, qué importante es que ellos puedan también saberse amados y valorados por nosotros. Pero desde las buenas nuevas de Cabudare, a todos los padres les felicitamos y les enviamos un gran abrazo. Quiero también mencionarles a los hermanos que estamos enviando nuestros devocionales para que cada día continuemos compartiendo y aún profundizando en estas verdades que semana o cada domingo compartimos con ustedes. Hoy les he hablado de un tema y me encantaría pedirles o quiero pedirles que puedan entonces a través del tiempo devocional aún profundizar un poco más en estas verdades, porque nos son entregadas por Dios para que nosotros podamos seguir avanzando y creciendo. Y por cierto, si puedes compartir con alguien más los links que mandamos de los devocionales, aún de las predicaciones, es una manera también de bendecir aquello que hemos recibido del Señor por gracia, poder compartirlo con alguien más. Estén pendientes por las redes sociales, estén pendientes también porque allí enviamos información. Si quieres, visita nuestra página web. Allí están las predicaciones también, los temas anteriores. La fe nos viene por el oír, dice la Escritura, el oír la palabra de Dios. Y les animo para que cuando Dios hable a sus corazones a través de alguna enseñanza, vuelvas a escucharla para que a través de su Espíritu puedas entonces crecer aún más en esas verdades eternas de la palabra de Dios. ¿Dónde están esas predicaciones? Allí en nuestra página web. Por otro lado, quiero también agradecer al Señor por quienes cada semana, cada quincena, cada mes separan los diezmos, las ofrendas para honrar a Dios. Bendigo tu vida en el nombre del Señor. Creo que hay bendiciones desde el reino de los cielos para ti, porque lo que la Escritura dice es que Dios mismo abrirá las ventanas de los cielos y derramará en abundancia sobre tu vida las bendiciones. Aunque somos personas bendecidas por Dios, la sobreabundancia de Dios, oro para que venga también sobre ti. Quiero entonces finalizar este tiempo con una oración. Quizás hay alguna persona que está enferma, quizás alguno está atravesando un tiempo de aflicción o de preocupación por alguna razón, por alguna causa. Oro al Señor en este momento para que Él intervenga en tu vida. Si estás enfermo, declaro sanidad sobre ti en el nombre de Cristo Jesús. No es mi palabra, es su palabra la que opera en tu vida, la que infunde sanidad sobre ti en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Si estás afligido por algo, pido que la paz de Dios te inunde en este momento, que llene cada sector de tu ser y que puedas vivir confiado sabiendo que a través de su Espíritu este día el gozo del Señor se convierte en tu fortaleza. Si tienes que tomar decisiones, mi oración para ti es que Dios te dé la sabiduría para poder hacerlo y hacerlo bien, hacerlo de acuerdo a su plan, de acuerdo a su propósito y de acuerdo a sus verdades. Padre, gracias por este momento, gracias por este tiempo. Si oramos es porque confiamos en ti. Si nos acercamos es porque nos sabemos con el derecho de ir al trono de tu gracia y presentar nuestras vidas delante de ti con la debida confianza, porque tú nos has dado ese derecho, nos has dado esa oportunidad. Somos tus hijos, somos hijas tuyos y por eso hoy, Señor, te honramos, te adoramos y exaltamos tu nombre. Todas las cosas que durante esta próxima semana, los próximos días que están delante, Señor, esas cosas las ponemos delante de ti, sabiendo que tú dirigirás nuestros pasos. En el nombre de Cristo Jesús oramos.
Amén y amén. Querida iglesia, un abrazo. Sigamos avanzando. Nos vamos a seguir viendo a través de diferentes maneras, pero confiados que Dios seguirá prosperando nuestras vidas, lo que significa que Él abrirá camino para que avancemos aún en medio de toda circunstancia en la vida. Que Dios les bendiga.